Mi nombre es Dr. Mateo Salgado. Soy oncólogo. Mi trabajo es dar sentencias. 6 meses, quimioterapia paliativa, calidad de vida. Son frases que he dicho 1000 veces, con la misma calma con la que un meteorólogo da el pronóstico del tiempo. He construido una armadura de frialdad para sobrevivir a la desesperanza, pero esa armadura se hizo polvo. Esta noche, mi esposa, Elena, está en una cama de hospital, en mi propio piso, en el Instituto Nacional de Cancerología. Se retuerce de un dolor que la morfina apenas puede tocar. Me mira confundida y me pregunta por qué. ¿Por qué el tratamiento milagroso que le prometí, el protocolo experimental que yo mismo diseñé, está fallando? Y yo, el gran oncólogo, el arquitecto de la verdad fría, no puedo mirarla a los ojos, porque en mi portafolio tengo 2 expedientes. Tengo el que le muestro a ella, el que llevo a su habitación cada mañana, lleno de gráficos falsos y análisis de sangre alterados que muestran una ligera mejoría. Y luego tengo el real, el que guardo bajo llave en el último cajón de mi escritorio, el expediente que dice la verdad: cáncer de páncreas, adenocarcinoma, etapa 4, inoperable, con metástasis hepática masiva, el expediente que le dio 6 meses de vida, hace un año. Mi nombre es Dr. Mateo Salgado y soy un mentiroso, y mi mentira, mi hermosa y terrible mentira, está colapsando. Para entender por qué lo hice, tienen que entender mi trabajo, tienen que entender el mundo en el que vivo. Trabajo en el INCAN, en Tlalpan. Es un edificio gris, pesado, un lugar donde la esperanza viene a morir, o al menos a ser redefinida. Mi especialidad es la verdad sin adornos. En mi campo la cura es una palabra que casi nunca usamos. Usamos manejo, usamos sobrevida. Yo soy el hombre al que llaman cuando la cirugía no es una opción. Soy el punto final, el que cierra la puerta. He aprendido, a un costo muy alto, que la emoción es el enemigo. La emoción nubla el juicio. La emoción crea falsas esperanzas, y la falsa esperanza es una droga más tóxica que la quimioterapia más agresiva. Es una traición. Recuerdo perfectamente la primera vez que aprendí esa lección. Fue en mi residencia. Una mujer joven, de Puebla, con un sarcoma. Lloré con ella. Lloré con su familia, me involucré, y cuando murió, una parte de mí murió con ella. Me volví inútil por semanas. Juré, en ese momento, que nunca más permitiría que la emoción interfiriera, así que construí el muro, ladrillo por ladrillo. Me convertí en el doctor Salgado, el témpano, como me llaman los residentes a mis espaldas. Me convertí en el hombre que podía entrar a una habitación, ver a una familia entera llorando y poner la tomografía en el negatoscopio sin que me temblara el pulso. La semana pasada tuve un caso, un hombre de negocios, un tipo importante, acostumbrado a conseguir lo que quería, cáncer de hígado. ¿Cuánto?, me preguntó sacando su chequera. ¿Cuánto por el mejor tratamiento del mundo? Quiero ir a Houston, a Suiza. Lo que sea. Puse sus estudios sobre la mesa. Su hígado parecía un queso suizo comido por las metástasis. Guarde su dinero, le dije. No hay tratamiento en Houston que vaya a cambiar esto. Le recomiendo que ponga sus asuntos en orden. Le daré algo para el dolor. El hombre me maldijo, me llamó inhumano. Su hijo intentó golpearme. Yo no me moví. Solo esperé a que la seguridad llegara. Ese soy yo. O al menos ese era yo. Mi trabajo es ser el ancla de la realidad en medio de su océano de negación. Mi trabajo es ser el muro contra el que se estrellan. Es un trabajo horrible, pero alguien tiene que hacerlo. Mis residentes, jóvenes idealistas, siempre me preguntan, ¿cómo puedo ser tan frío? Doctor, me dijo una residente nueva hace poco, la familia de la cama 204 está devastada. ¿No cree que deberíamos darles un poco más de esperanza?
Doctora, le respondí, ¿qué prefiere? ¿Una mentira cómoda hoy o una traición dolorosa en 2 meses cuando su paciente muera de todos modos? Nosotros no vendemos milagros, nosotros vendemos estadísticas, y las estadísticas son brutales. Acostúmbrese. Esa es la armadura que he visto todos los días. Y funcionaba. Me permitía dormir por las noches, me permitía seguir levantándome cada mañana para caminar por esos pasillos grises. Pero esa armadura, tan fuerte, tan impenetrable en el hospital, se derretía en el instante en que cruzaba la puerta de mi departamento en la colonia Roma. El hospital es gris y huele a antiséptico y a miedo. Mi casa huele a copal, a pintura al óleo y a café de olla. El hospital es silencio y monitores. Mi casa es música, es cumbia, es la risa escandalosa de Elena. Elena, mi esposa. Si yo soy la estadística, Elena es la magia. Es diseñadora gráfica, es todo lo que yo no soy. Es vibrante, es caótica, deja sus zapatos por toda la casa y cree en los horóscopos, lee las cartas del tarot. Yo leo análisis de marcadores tumorales, ella ve el futuro en las estrellas, yo lo veo en la división celular descontrolada. Ella es la única persona en el mundo que puede hacerme bailar. Literalmente. Mateo, por Dios, deja de ser un robot, me decía tomándome de las manos en la cocina un martes por la noche. Baila conmigo. Y yo, el doctor Salgado, el témpano, bailaba una cumbia espantosa en medio de la sala riéndome. Ella era mi ancla a la humanidad. Ella era la que me recordaba, cuando llegaba a casa amargado y cínico, que las estadísticas que yo leía eran vidas, eran padres, hermanas, hijos. No te endurezcas tanto, amor, me susurraba por la noche. No dejes que tu trabajo te coma el alma. Y yo no lo hacía, gracias a ella. Teníamos planes, tantos planes. Íbamos a ir a la Guelaguetza en Oaxaca, por fin. Llevábamos años posponiéndolo. Íbamos a empezar los trámites de adopción en enero. Estábamos vivos. El monstruo, como siempre lo hace, llegó en silencio. Se disfrazó de cosas mundanas. Mateo, me duele la espalda. Debe ser el estrés del proyecto nuevo. Tómate un analgésico, mi amor, le dije yo, el gran diagnosticador, sin levantar la vista de mis propios reportes. O cambia esa silla de oficina. Una semana después. Tengo una indigestión que no se me quita. Todo me cae pesado. Es la gastritis, Elena, le dije. Es la Ciudad de México. Tomaremos unas vacaciones pronto. Yo, el hombre que detecta el cáncer a kilómetros de distancia, fui ciego. Fui un esposo, no un oncólogo. Estaba en negación, hasta que llegó el síntoma que no pude ignorar. El síntoma que rompió la burbuja. Era un sábado por la mañana. Estábamos en la cocina. El sol entraba a raudales por la ventana. Estaba haciendo café. Ella se rió de algo que dije e inclinó la cabeza hacia atrás. La luz le dio de lleno en el rostro y lo vi. La esclerótica, el blanco de sus ojos. No era blanco, era amarillo. Un amarillo pálido, casi imperceptible, pero para mí fue como una sirena de ambulancia en medio de un funeral. Ictericia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El café se derramó de mi mano. Pánico frío, clínico, dolor de espalda, indigestión, ictericia indolora. No, no, no. Era el trígono clásico, la pesadilla de cualquier médico. Traté de controlar mi voz. El doctor Salgado tomó el control. ¿Sabes qué, mi amor?, le dije, mi voz sonando extrañamente metálica. Vamos a ir al hospital, solo para descartar cualquier cosa. Deben ser piedras en la vesícula, es muy común. Ella se rió. Doctor Salgado, siempre tan exagerado, justo hoy quería ir al mercado de San Juan. Hoy, le dije, solo para estar seguros. Usé mi nombre, usé mi influencia. En menos de una hora estábamos en el INCAN. No en la sala de espera general, por supuesto, en el área de personal. Es solo una tomografía de rutina, amor, le mentí, mientras el técnico la acomodaba en la plancha.
No tardará nada. La besé en la frente. Te veo en mi oficina cuando termines. No fui a mi oficina. Fui a la sala de radiología. Me paré detrás del doctor Peña, el jefe de radiología, un hombre que había visto miles de cuerpos por dentro. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Una consulta de pasillo?», me preguntó. «Es Elena», dije. «Mi esposa, solo mira». Vimos las imágenes aparecer en la pantalla, corte por corte, el abdomen de Elena. Peña guardó silencio, un silencio pesado, profesional. Yo no necesitaba que él hablara. Lo vi. No eran piedras. Allí estaba, una masa oscura, irregular, fea, en la cabeza del páncreas. No había duda. Era un adenocarcinoma. Mi respiración se atoró. «Sigue bajando», le susurré. Seguimos los cortes, y entonces el hígado. No estaba limpio, estaba sucio. Esa es la palabra que usamos. Lleno de lesiones hipodensas, pequeñas manchas oscuras, metástasis, decenas de ellas. Etapa 4. El doctor Peña puso una mano en mi hombro. «Mateos, lo siento profundamente». No lo escuché. Salí de la sala de radiología. Caminé como un autómata por los pasillos grises que conocía tan bien. Entré al baño de hombres, me encerré en un cubículo, y el doctor Mateo Salgado, el témpano, el arquitecto de la verdad fría, se derrumbó. Vomité en el inodoro, no por náuseas, por puro terror. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo sucio del baño del hospital, mi armadura hecha añicos. Mi esposa se estaba muriendo, mi Elena, mi vida. Corrí las estadísticas en mi cabeza. Cáncer de páncreas, etapa 4, con la mejor quimioterapia del mundo, FOLFIRINOX. 6, tal vez 8 meses. Una quimioterapia brutal que la destrozaría. 6 meses. La Guelaguetza era en julio. No llegaría. Adopción en enero. No llegaría. Me quedé allí en el suelo del baño por no sé cuánto tiempo. El hombre que le decía la verdad a todo el mundo se enfrentaba a la verdad más imposible de todas. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Cómo iba a entrar a mi oficina, donde ella me esperaba, sonriente, pensando en piedras en la vesícula, y decirle: «Amor, te quedan 6 meses de vida»? ¿Cómo se le da un pronóstico del tiempo a la persona que es tu sol? Me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era un cobarde. Y en ese momento, en ese pasillo gris, tomé la decisión. No podía, simplemente no podía. No podía ser el doctor Salgado con ella. Si la ciencia le daba 6 meses de verdad cruda, yo le daría 1 año de mentiras compasivas. La protegería, le daría tiempo, le daría esperanza. Era antiético, era ilegal, era una monstruosidad profesional, pero era la única cosa que mi corazón, el corazón que pensé que ya no tenía, me permitía hacer. Caminé hacia mi oficina, el plan naciendo en mi mente, una mentira elaborada, hermosa y terrible, una mentira por amor. Salí de ese baño no como un médico, sino como un cobarde que acababa de tomar una decisión que traicionaba todo lo que yo representaba. El doctor Salgado, el témpano, el hombre que se enorgullecía de su honestidad brutal, iba a mentir. Caminé por el pasillo gris del INCAN, el mismo pasillo que he caminado por 15 años. El olor a cloro y a café quemado de la máquina de personal era el mismo. El sonido de un monitor pitando a lo lejos era el mismo. Las enfermeras saludándome con un respetuoso «doctor», todo era igual, pero yo era un impostor. Cada paso hacia mi consultorio, hacia la puerta 305, era un paso hacia mi propia condena. En mi mente, la mentira comenzaba a tomar forma. No podía ser un impulso. Tenía que ser una construcción. Tenía que ser una fortaleza. Tenía que ser una mentira que pudiera resistir el asedio de la realidad, al menos por un tiempo. 6 meses. Las estadísticas me daban 6 meses con ella.
6 meses de una quimioterapia brutal, el Folfirinox, que la destrozaría. La convertiría en una sombra, la haría vomitar hasta el alma, para quizás, arañar 8 o 9 meses. ¿Qué calidad de vida era esa? Era una tortura sancionada por la ciencia. No, yo podía hacerlo mejor. Mi mentira no sería una simple negación, sería un tratamiento en sí mismo. La esperanza es el placebo más poderoso que existe. Si la verdad le daba 6 meses de infierno, mi mentira le daría... ¿1 año? ¿1 año de qué? 1 año de esperanza, 1 año de vida, 1 año de creer que estaba luchando, que estaba ganando. Pero, ¿cuál mentira? Tenía que ser plausible. Yo era un experto. Mi mentira tenía que ser experta. Descarté un diagnóstico benigno. Las imágenes eran claras. Había metástasis en el hígado. La ictericia era un hecho. Tenía que ser un cáncer, pero un cáncer bueno. Una contradicción en términos, pero existen. Pensé en un linfoma pancreático. No, demasiado fácil de biopsiar, y el tratamiento es completamente diferente. Se descubriría. Pensé, y entonces llegó. La respuesta perfecta. La mentira perfecta. Un tumor neuroendocrino. Un TNE. Era hermoso en su plausibilidad. Los TNEs pueden originarse en el páncreas. Pueden ser de crecimiento lento, de bajo grado. Y lo más importante, su pronóstico es infinitamente mejor que el del adenocarcinoma. Se miden en años, no en meses. Es el cáncer raro de páncreas, el 1%. Sí, eso sería. Elena, mi amor, sacaste la lotería al revés. Tienes el 1%, el raro, el tratable. La narrativa ya se estaba escribiendo en mi cabeza. Llegué a la puerta de mi consultorio. 305. Escuché su voz adentro, probablemente hablando por teléfono con su hermana. Su risa, ese sonido que era la banda sonora de mi vida. Respiré hondo. Me puse la máscara. No la del doctor Témpano. No, una nueva. La máscara del doctor Salgado, el esposo preocupado, pero optimista. El Salvador. Abrí la puerta. Ella estaba sentada en la silla frente a mi escritorio, con las piernas cruzadas, revisando su celular. Levantó la vista, sus ojos. Esos ojos brillantes, llenos de vida, aún sin el terror en ellos. Mateo, por fin. ¿Y bien? ¿Qué dijo Peña? Son piedras en la vesícula, ¿verdad? Ya quiero irme a casa, muero de hambre. Su inocencia fue como un cuchillo en mi pecho. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo encajando fue definitivo. Mi amor, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Ven, siéntate. Dejó su celular. La sonrisa desapareció de su rostro. El miedo es rápido. Mateo, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Tu cara? No, tranquila. Es solo que es un poco más complicado que unas piedras. Me senté detrás de mi escritorio, el escritorio que era mi escudo. Puse las manos sobre la mesa, entrelazándolas para que no viera mi temblor. Elena, lo que vimos en la tomografía es un tumor. La palabra quedó flotando en el aire estéril de mi oficina. ¡Tumor! Vi el color drenarse de su rostro. Vi sus manos aferrarse a los brazos de la silla. ¿Un tumor? Susurró. ¿Qué quieres decir? ¿Cáncer? Era el momento. La bifurcación, el abismo. Sí, le dije. Técnicamente sí, pero... Y me incliné hacia adelante. Escúchame con mucha atención, Elena. Hay 1000 tipos de tumores, 1000 tipos de cáncer, y la mayoría de las veces que esta enfermedad aparece en el páncreas es del tipo adenocarcinoma. Es el malo, es el agresivo, el que no tiene cura. Ella dejó de respirar. Pero, continué, y esta fue la primera piedra de mi gran castillo de mentiras, lo que tú tienes no es eso, para nada. Lo que tú tienes es algo increíblemente raro, un hallazgo de 1 en 1 millón. Es un tumor neuroendocrino, un TNE.
Me miró, confundida, aferrándose a las palabras que yo le lanzaba como un salvavidas. Neuro... ¿Qué? Neuroendocrino. Es un tipo de tumor completamente diferente. Crece de células diferentes. Y la clave, mi amor, la clave es que es de crecimiento muy lento, es de bajo grado. Lo encontramos, sí, y es serio, pero es manejable, es tratable, Elena. El 99% de los tumores de páncreas son una sentencia de muerte. Yo la acababa de colocar, con mi propia voz, en el 1% afortunado. ¿Tratable?, dijo ella, la palabra sonando extraña en su boca. ¿Quieres decir, a qué me voy a curar? Quiero decir que es una pelea, le dije, perfeccionando el tono. Serio, pero esperanzado. Va a ser una pelea larga, probablemente 1 año de tratamiento, quimioterapia, quizás algo de radiación. Pero es una pelea que podemos y vamos a ganar. El alivio que inundó su rostro fue la cosa más hermosa y más terrible que he visto en mi vida. Fue como ver el amanecer. El color volvió a sus mejillas. Las lágrimas que estaban congeladas en sus ojos por el terror ahora brotaron, pero eran lágrimas de alivio. Se levantó, rodeó el escritorio y se arrojó a mis brazos, sollozando contra mi pecho. «Mateo, Mateo, pensé que me ibas a decir, pensé que me iba a morir». La abracé con todas mis fuerzas, oliendo su cabello, sintiendo el temblor de su cuerpo. Y mientras ella lloraba de gratitud, yo miraba por encima de su hombro la tomografía real en mi pantalla, las manchas oscuras en su hígado que eran su sentencia de muerte, y sentí mi corazón romperse en 1.000.000 de pedazos. Yo que había jurado protegerla, acababa de asestarle la traición más profunda, y ella me estaba dando las gracias por ello. «Todo va a estar bien, mi amor», le susurré, mi voz quebrándose. «Yo me encargo, yo te voy a cuidar». Pero la mentira no había hecho más que empezar. Ahora tenía que hacerla real. Cuando Elena se calmó, le expliqué el siguiente paso, y aquí la mentira tuvo que volverse más compleja. «Mi amor, escúchame. Esto es muy importante. Lo que sea, Mateo. Lo que digas. Por mi posición en el INCAN es un conflicto de intereses que yo sea tu médico tratante aquí. No es ético. Van a querer que te atienda otro oncólogo, un residente». «No», me interrumpió su pánico regresando. «Tú eres el mejor. Yo te necesito a ti, Mateo. No voy a dejar que un extraño maneje esto. Tranquila, escucha. Precisamente por eso. No quiero que estés en el sistema del INCAN. No quiero que te conviertas en un caso clínico para los residentes. No quiero que tu expediente esté abierto para que todos opinen. Eres mi esposa». Ella asintió, entendiendo. «Así que esto es lo que haremos. Estoy colaborando en un protocolo de investigación privado con un equipo de Houston. Es puntero, justo para este tipo de tumores neuroendocrinos. Voy a incluirte en ese protocolo». «Houston, ¿tengo que irme?» «No, yo lo manejaré todo desde aquí. Lo haremos de forma privada. El tratamiento, las infusiones, las haremos aquí en el hospital, pero en una sala privada fuera de registro. Será nuestro secreto. ¿Confías en mí?» Ella me sonrió con una devoción que me destrozó. «¿Confiar en ti? Mateo, eres el hombre que me acaba de salvar la vida. Confío en ti más que en Dios». La besé, y el sabor de la mentira era como ceniza en mi boca. «Lo que tú digas, amor». Esas palabras fueron mi sentencia. La vi irse de mi consultorio. Caminaba diferente. Había entrado como una mujer asustada. Salió como una guerrera. Salió lista para la pelea que yo le había inventado. Salió a llamar a su madre, a sus hermanas, a decirles la buena noticia, que era cáncer, sí, pero del bueno, que su esposo, el genio, la iba a salvar. Cerré la puerta. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó sobre mi escritorio, sobre los papeles de otros pacientes. Pacientes a los que les había dicho la verdad esa misma mañana. ¿Qué carajos había hecho?
El oncólogo en mí gritaba: «¡Traición! Rompiste el juramento. Le estás quitando su derecho a la autonomía, su derecho a prepararse, a despedirse». Pero el esposo en mí, solo podía recordar su sonrisa de alivio, y el esposo, esa mañana, ganó la batalla. Ahora venía la parte práctica, el trabajo sucio. Me senté frente a mi computadora. Abrí su expediente real en el sistema del INCAN. Elena Salgado. Diagnóstico: adenocarcinoma de páncreas, etapa 4, metastásico. Lo miré por un largo tiempo. Luego, moví el cursor y cerré la ventana. Abrí mi laptop personal, no la de la red del hospital. Creé una nueva carpeta. La encripté. Protocolo H774B. Un número que sonaba impresionante, un número que no significaba nada. Empecé a crear el expediente falso. Paciente: Elena Salgado. Diagnóstico: tumor neuroendocrino, TNE, gástrico pancreático, grado 1. Protocolo H774B. Observacional con quimioterapia adyuvante. Ahora, el tratamiento. No podía darle FOLFIRINOX. La mataría más rápido y sería un infierno que no coincidía con un tumor de bajo grado. No podía darle el tratamiento real para un TNE, análogos de somatostatina, porque no haría absolutamente nada contra el adenocarcinoma. El cáncer la devoraría en semanas. Tenía que darle algo en el medio. Un placebo que pareciera real. Algo que tuviera efectos secundarios, porque si no hay efectos, ella sabría que algo andaba mal. Una paciente que lucha contra el cáncer necesita sentir la lucha. Esa fue la decisión más monstruosa de todas. Gemcitabina. Es un fármaco que usamos para cáncer de páncreas, así que podía conseguirlo fácilmente en la farmacia del hospital. Pero no se lo daría en la dosis de ataque, se lo daría a una dosis paliativa. Una dosis baja, lo suficiente para causar náuseas, lo suficiente para que se le cayera un poco el cabello, lo suficiente para que se sintiera cansada, lo suficiente para que creyera que estaba funcionando. Le estaba dando una quimioterapia falsa, una que no la curaría, una que solo estaba diseñada para mantener mi mentira viva. Le estaba robando su última y muy remota posibilidad de que el FOLFIRINOX le diera un par de meses extra. ¿Pero qué eran esos meses? Meses en una cama, vomitando sangre, con llagas en la boca, sin poder comer. ¿Eso era vida? No. Mi mentira era más compasiva. Mi mentira le daría un año de tardes en la Roma, de idas al cine, de planear la Guelaguetza. Un año de vida. Fui a hablar con la jefa de enfermeras de mi piso. «Marta, voy a necesitar la sala de infusión privada, la número 4, todos los martes por la mañana». «Claro, doctor. ¿Para quién?» «Es un paciente privado, confidencial, un protocolo externo que estoy manejando yo. Marta me conoce desde hace 10 años». Levantó una ceja. Era irregular. «Doctor, sabe que todo tiene que pasar por Farmacia Central». «Lo sé, y así será. Solo te pido discreción. Es un VIP. No quiere que su nombre esté en los registros del piso». Ella asintió. VIP era la palabra mágica en cualquier hospital. «Entendido, doctor. Privacidad total. El último paso, el más peligroso». «Doctor Peña, el radiólogo, él sabía la verdad. Fui a buscarlo. Estaba en su sala oscura, rodeado de pantallas. Peña, necesito un favor, el más grande que te he pedido». Él se quitó los lentes. Parecía cansado. «¿Qué pasa, Mateo?» «Lo de Elena». «Ah, sí, lo siento tanto. ¿Qué decidieron? ¿FOLFIRINOX?» Decidí algo diferente. La voy a meter en un protocolo experimental. De Alemania. Anticuerpos monoclonales. Es una posibilidad remota. Mentí. Le mentí a mi colega, a mi amigo. Pero aquí está el problema. Elena no puede saber la verdad. No puede saber que es etapa 4. El protocolo requiere que los pacientes tengan un estado de ánimo positivo. Le dije que es un tumor raro, tratable. Peña me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Qué? Mateo, eso es...»
No puedes hacer eso. Es antiético. ¿Y qué es ético, Peña? Decirle a la mujer que amo que se prepare para morir. Verla consumirse por la desesperanza. No, yo la conozco. La verdad la mataría más rápido que el cáncer. Pero, ¿y los estudios de seguimiento, las tomografías, van a mostrar crecimiento? Eso es lo que necesito de ti, le dije, mi voz bajando a un susurro. Los futuros estudios, necesito que me los mandes solo a mí, a mi correo personal, no al sistema, y necesito que me ayudes ¿A qué, Mateo? A modificar los reportes. Peña se levantó de su silla. ¡Estás loco! ¡No! ¡Absolutamente no! Eso es un fraude, es un delito, es salvarle la vida a mi esposa, grité. No te pido que mientas en el reporte, solo sé ambiguo. Escribe, difícil de comparar con estudios anteriores. Cambios inflamatorios, lo que sea. Solo dame espacio para respirar, solo dame espacio para que ella pueda respirar. Él me miró, su rostro un conflicto de ética y amistad. Vio la desesperación en mis ojos, vio al hombre roto detrás del oncólogo. Finalmente suspiró, derrotado. Mandaré los estudios a tu correo personal. Lo que hagas con ellos es cosa tuya, Mateo. Pero esto te va a destruir. Ya estoy destruido, le respondí. Salí de radiología, lo tenía todo. La mentira estaba armada. Tenía el diagnóstico falso. Tenía el tratamiento placebo. Tenía la sala de infusión privada. Tenía el silencio de radiología. El castillo de mentiras estaba construido. Esa noche llegué a casa. Elena había cocinado. Era la primera vez en semanas que la veía con tanta energía. «Mi amor», me dijo abrazándome en la puerta. «Hablé con mis papás. Están tan aliviados. Están rezando por ti. Dicen que eres un santo. Que Dios te puso en mi camino. No soy un santo, Elena. Claro que sí. Me salvaste. Empezamos la pelea, ¿verdad? Le vamos a ganar a este bicho». Se sirvió una copa de vino. ¿Brindamos? La miré. La mujer que amaba, con un veneno creciendo dentro de ella, brindando por una pelea que yo sabía que no podía ganar, basada en una mentira que yo había creado. Levanté mi copa. «Por la pelea», dije, y brindamos. Y en ese momento supe que el doctor Peña tenía razón. Esto me iba a destruir. La primera infusión. Ese fue el primer día del resto de mi mentira. Preparamos la sala de infusión número 4, la privada, la que tiene una ventana que da a un pequeño jardín interior. Elena llegó, no como una paciente, sino como si fuera a un día de spa. Traía un libro, su música. «Bueno, doctor Salgado», me dijo sonriendo mientras se sentaba en el sillón reclinable. «Haga su magia. ¿Me va a doler?» «No, mi amor, solo un piquete. Y luego, solo te sentirás cansada». Mi mano temblaba mientras preparaba la línea intravenosa. Yo mismo había ido a la farmacia central de Lincoln. Había firmado por la gemcitabina, la dosis paliativa, la dosis que yo sabía que era inútil para curarla, pero esencial para engañarla. La había mezclado en una bolsa de solución salina, oculta en la bolsa opaca de color ámbar. «Protocolo H774B», le dije a la enfermera Marta. Ella asintió sin hacer preguntas. «VIP», la palabra mágica. Puse la aguja en su brazo. Su piel era cálida, su confianza era absoluta. «Te amo, Mateo, eres mi santo». «Y yo a ti, Elena», comenzó el goteo. Y yo me senté allí, a su lado, durante 2 horas, leyendo un libro que no veía. Ella escuchaba música, a veces tarareaba. 2 horas viéndola absorber mi veneno de esperanza. Lo más terrible, lo más monstruoso de todo, fue la espera de los efectos secundarios. Yo necesitaba que se sintiera mal, si no tenía náuseas, si no sentía fatiga, si no perdía un poco de cabello. Mi mentira se descubriría. Ella era inteligente, ella investigaría. Pasaron 2 días. Me siento
Rara, me dijo por teléfono. Un poco mareada, pero nada terrible. ¿Seguro que esto está funcionando? El pánico me heló. ¿La dosis era muy baja? Es la primera ronda, amor. Es normal. Dale tiempo. En la tercera mañana la escuché en el baño, vomitando. Corrí hacia ella. Estaba pálida, sudando, arrodillada frente al inodoro. Me arrodillé a su lado, le sostuve el cabello, le limpié la frente con una toalla húmeda. Ella me miró, sus ojos llorosos, pero con una sonrisa débil. Uf, vaya, parece que esa cosa sí está funcionando. Le está dando una paliza al bicho. Sí, mi amor, le dije, mi voz quebrada por una emoción que ella confundió con compasión. Sí, le está dando una paliza. Me sentí un monstruo. Me sentí aliviado. La mentira estaba viva. El veneno estaba funcionando. El siguiente paso en la construcción de mi castillo de engaños era el más técnico: los datos. Yo, el hombre que vivía de las estadísticas, ahora tenía que inventarlas. El cáncer de páncreas tiene un marcador tumoral, el CA19-9. Es un número que medimos en la sangre. En una persona sana es bajo. En Elena, su valor real estaba por las nubes. Estaba en 1500 cuando la diagnosticamos. 2 semanas después de la primera infusión falsa, le dije que era hora de un nuevo análisis de sangre. Quiero ver cómo responde el tumor al tratamiento, le dije con mi mejor cara de médico. La enfermera le sacó la sangre. Yo mismo intercepté el tubo. Lo llevé al laboratorio. Urgente, dije. 1 hora después, el resultado llegó a mi computadora. Mi corazón se detuvo, pero mi mente criminal se activó. Abrí mi laptop personal. Abrí la carpeta encriptada H774B. Abrí una plantilla de reporte de laboratorio que había copiado del sistema del hospital y escribí: paciente, Elena Salgado, marcador tumoral CA19-950. No podía bajarlo demasiado. Tenía que ser creíble, una buena respuesta inicial. Esa noche llegué a casa con el reporte falso impreso. «Mateo, llegaron. ¿Cómo salí?» «Mejor de lo esperado», le dije mostrándole el papel. Señalé el número inventado. «¿Ves? Empezamos en 1500. Ya estamos en 950. Está respondiendo». «Está funcionando, Elena». La forma en que me abrazó fue desesperada. Fue pura gratitud. «Lo sabía, lo sabía. Eres un genio, mi amor. Le estamos ganando». Yo la abracé cerrando los ojos con fuerza, el olor de su cabello llenándome, mientras la imagen del 2800 real ardía en mi cerebro. La vida se instaló en una nueva rutina, una rutina de mentiras. Martes, infusión. Jueves, náuseas. Viernes, recuperación. El fin de semana, vida normal. Elena abrazó su papel de guerrera. Empezó un blog. Se llamaba Mi TNE y yo. Lo descubrí por accidente. Lo leí en secreto en la madrugada, encerrado en mi estudio. Era devastador. Escribía sobre su enfermedad rara. Escribía sobre su esperanza. Escribía sobre mí. Hoy fue un día duro de quimio. Leí en una entrada. Me siento agotada, pero llena de fuerza, porque sé que estoy en las mejores manos del mundo. Mi esposo, mi doctor Salgado, mi ángel guardián. Él diseñó este protocolo solo para mí. Cada vez que siento náuseas, sonrío. Es el sonido de mi ejército personal matando a los malos. A veces lo veo y está tan preocupado, pero yo sé que vamos a ganar. Él me lo prometió. Tuve que cerrar la laptop. Vomité. De nuevo. Mentirle a ella era una cosa, mentirle a mis colegas era otra. En el hospital, el protocolo H774B se convirtió en un susurro. «Oye, Mateo», me dijo un colega, el doctor Benítez, en la cafetería. «¿Qué es eso que estás manejando? ¿Algo nuevo de Houston? ¿Monoclonales?» Me convertí en un actor consumado. «Algo así, Ricardo. Es un inhibidor de la somatostatina de 3ª generación. Muy experimental. Lo estamos probando off-label en un paciente privado».
Ya sabes, confidencialidad. Ah, claro, claro. ¿Y resultados? Prometedor, le dije sonriendo. Muy prometedor. Me odié. Yo, el hombre de la ciencia basada en evidencia, estaba vendiendo aceite de serpiente en los pasillos de mi propio hospital. Estaba profanando el templo del que había sido sumo sacerdote, y luego llegó la prueba de fuego. La tomografía de los 3 meses, la mentira más grande, los análisis de sangre eran números fáciles de cambiar en una hoja de papel. Pero una imagen es la verdad. Y yo sabía lo que íbamos a encontrar. El cáncer de páncreas no espera. Estoy emocionada por el scan, me dijo Elena una semana antes. Quiero ver a ese bicho encogiéndose. Yo pasé esa semana sin dormir, bebiendo whisky solo en mi estudio hasta las 4 de la mañana, mirando la pantalla en blanco, tratando de encontrar una salida. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué le iba a mostrar? Fui a ver a Peña, el radiólogo, mi amigo. Peña, es la hora. El scan de Elena. Él me miró con una tristeza infinita. Mateo, no me pidas que lo haga. No me pidas que falsifique una imagen. Es el fin de mi carrera. No puedo. No te pido que la falsifiques, le rogué. Solo mándame las imágenes a mí primero, a mi correo personal. No las subas al sistema. Solo dame tiempo. Él suspiró frotándose los ojos. Mandaré los estudios a tu correo personal. Lo que hagas con ellos es cosa tuya, Mateo. Pero esto te va a destruir. Ya estoy destruido, le repetí. Elena entró en el tomógrafo un martes. Yo esperé en la sala de control con Peña. Las imágenes aparecieron, corte por corte. Un silencio de muerte llenó la habitación. Era una masacre. El tumor principal en el páncreas había crecido un 30%. Pero el hígado... Dios, el hígado... Las metástasis, que antes eran manchas, ahora eran tumores sólidos. Eran incontables. Habían colonizado casi todo el lóbulo derecho. Era, objetivamente, uno de los peores casos de progresión de la enfermedad que había visto en mi carrera. Peña solo pudo poner una mano en mi hombro. Salí de la habitación sin decir una palabra. Fui a mi oficina, cerré la puerta y miré la verdad en mi pantalla. Mi mentira se había acabado. Mi gemcitabina paliativa no le había hecho ni cosquillas. El monstruo la estaba devorando por dentro mientras yo le decía que tomara té de jengibre para las náuseas. Este era el final. Tenía que decirle la verdad. Tenía que ir a esa habitación donde ella me esperaba sonriente y decirle: mi amor, el tratamiento no funcionó. Te mentí. Te quedan quizás 3 meses. Abrí la puerta de mi oficina para ir a buscarla, y ella estaba allí, en el pasillo, viniendo hacia mí. Su rostro estaba iluminado. «Mateo, justo te iba a buscar. Terminé, y bien, lo vimos, se encogió, me miró, y yo la miré, y la verdad murió en mi garganta. No pude, simplemente, no pude. Todavía están procesando las imágenes, mi amor», le mentí, mi voz temblando. ¿Por qué no vas a casa? Yo la reviso con calma y te alcanzo para cenar». «¡Ay, no! Quiero saber ahora». «Peña tiene que hacer las mediciones. Es un proceso lento. Anda, vete a casa. Te prometo que te llevo los resultados». Ella se fue, dándome un beso, llena de esperanza, y yo regresé a mi oficina, y me senté frente a las 2 tomografías, la de hoy y la de 3 meses atrás, el diagnóstico inicial. La de hoy, la masacre, la verdad. La de 3 meses atrás, el inicio del fin. Y entonces, la idea más monstruosa de todas, la más depravada, cruzó mi mente. ¿Y si ella no viera la de hoy? ¿Y si le mostrara la de hace 3 meses? ¿Otra vez? Mi corazón latía con fuerza. Era una locura. Era un fraude de un nivel que ni siquiera había considerado. Abrí su expediente falso en mi laptop. Paciente, Elena Salgado. Tomografía de control. 3 meses. Copié los archivos de la primera tomografía.
la del diagnóstico. Y cambié la fecha del archivo. Le escribí un reporte falso. Doctor Peña, radiología, firma falsificada. Reporte, comparativo con estudio de hace 3 meses. El tumor primario en páncreas muestra una reducción del 5%. Las lesiones hepáticas se mantienen estables, sin nueva evidencia de enfermedad. Respuesta favorable al tratamiento. Era una obra de ficción, una obra maestra de la traición. Esa noche llegué a casa. Elena había preparado pasta, había puesto velas. ¿Y bien?, preguntó, incapaz de contenerse. Abrí mi laptop sobre la mesa del comedor. «Prepárate», le dije con una sonrisa que me dolía en el alma. Le mostré las imágenes, las viejas, y el reporte, el falso. Ella leyó las palabras, respuesta favorable al tratamiento. El grito de alegría que dio aún resuena en mis pesadillas. Me abrazó, llorando, riendo. Me besó. Lo sabía, lo sabía. Te amo, Mateo, te amo. Le estamos ganando, le estamos ganando. Sí, mi amor, le respondí, mi voz muerta. Le estamos ganando. Esa noche celebramos, hicimos el amor. Fue la primera vez en meses que sentí que la tenía de vuelta. Fue desesperado, fue intenso y fue la mentira más profunda de todas. Yo haciendo el amor con mi esposa, celebrando una victoria que era, en realidad, su funeral. El castillo de mentiras ahora era una fortaleza, y yo estaba completamente atrapado dentro. La vida se volvió surrealista. Los meses pasaron, 4, 5, 6 meses. Llegamos a la marca de los 6 meses. El punto en el que, estadísticamente, ella ya no debía estar aquí. Y ella estaba más delgada, sí, estaba cansada por la quimio falsa, pero estaba viva, estaba funcional, estaba planeando su fiesta. «Una fiesta de medio tratamiento», anunció un día. «Llevamos 6 meses de lucha. Vamos a la mitad del camino. Hay que celebrar». Traté de disuadirla. «Elena, quizás es mejor que descanses». «Tonterías. Estoy viva, Mateo. Y es gracias a ti. Vamos a celebrar la vida». La fiesta fue en nuestro departamento. Vinieron todos. Sus amigos, sus hermanas, mis colegas del hospital. El doctor Peña vino. No podía mirarme a los ojos. Se emborrachó en un rincón. Benítez, mi otro colega, me dio una palmada en la espalda. «Así que ese protocolo de Houston funciona, ¿eh? ¡Felicidades, Mateo! Es un milagro». Yo solo sonreía. El fraude perfecto. Y entonces Elena, hermosa, radiante, con un pañuelo de seda cubriendo su cabello ralo, se levantó para hacer un brindis. Levantó su copa de champán. «Quiero brindar», dijo, su voz fuerte. «Quiero brindar por la vida. Hace 6 meses me dieron una noticia que pudo destruirme, pero no lo hizo, y no lo hizo por una sola razón». Me miró, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Por este hombre, mi esposo, mi ancla, mi médico, mi milagro. Mateo, me salvaste. Cuando la ciencia dijo raro, tú dijiste tratable. Cuando yo tuve miedo, tú tuviste fe. Todos ustedes lo ven como el doctor Salgado, el genio. Yo lo veo como mi ángel guardián». Todos aplaudieron. «Bravo, Mateo». «Salud». «Te amo, mi amor, por nosotros, porque le estamos ganando», terminó ella. «Salud», gritaron todos. Levanté mi copa, la miré a los ojos. Su sonrisa era la cosa más pura y verdadera en esa habitación llena de mentiras. Choqué mi copa con la suya. «Salud, mi vida», dije. Bebí el champán y se sintió como ácido bajando por mi garganta. Esa noche, después de que todos se fueron, mientras ella dormía feliz en mi brazo, yo me quedé mirando el techo. Había llegado al 6.º mes. Le había comprado 6 meses de felicidad. Pero el costo era mi alma. Y el costo para ella, el costo era la verdad. Mi trabajo real, se fue al diablo. Me volví errático, me volví cruel. Un paciente real, un hombre con cáncer de colon, me preguntó por un milagro. «Doctor,
He leído sobre esta nueva terapia. Quizás yo puedo... No hay milagros, le grité, mi voz resonando en el consultorio. ¿No entiende? No hay milagros, solo hay estadísticas. Y sus estadísticas son terribles. Va a morir, acéptelo. El hombre y su esposa se quedaron mirándome, horrorizados. La residente que estaba conmigo salió corriendo, llorando. Fui suspendido por una semana de mis funciones clínicas. Ira descontrolada. Tenían razón. Estaba descontrolado. Odiaba a mis pacientes. Odiaba su esperanza. Odiaba su verdad. Porque yo vivía en una mentira tan elaborada, tan total, que la verdad se había vuelto tóxica para mí. La mentira me estaba envenenando. Y yo sabía, mientras sostenía a Elena y sentía su cuerpo, ahora tan frágil, que la biología no respeta los castillos de mentiras. El cáncer de páncreas es implacable. Mi engaño de las tomografías no funcionaría una segunda vez. El próximo scan, el de los 9 meses, no habría forma de ocultarlo. El monstruo sería demasiado grande. Mi castillo de arena estaba a punto de ser alcanzado por la marea. Y lo único que podía hacer era sentarme, sonreír y esperar el colapso. La fiesta de los 6 meses. Ese fue el punto más alto de mi mentira y el más bajo de mi alma. Ver a todos brindar por mí, por el milagro que yo había fabricado con tinta de impresora y dosis de quimio falsas, mientras mi esposa, radiante y sentenciada, me llamaba su ángel guardián. Esa noche, mientras ella dormía feliz en mis brazos, yo no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo de nuestro departamento en la Roma, y por primera vez entendí lo que había hecho. No le había comprado tiempo, le había robado la verdad, le había robado el derecho a elegir cómo vivir sus últimos meses, le había robado el derecho a despedirse. Mi suspensión del hospital terminó, pero yo no regresé, no realmente. Me presentaba, firmaba, pero era un fantasma. El doctor Salgado, el témpano, el hombre de la verdad estadística, había sido reemplazado por un actor tembloroso. Mi suspensión me dio, irónicamente, más tiempo para estar con ella. Y fue una nueva forma de tortura. Vivimos lo que llamamos nuestro verano de oro. Estábamos en el 7º mes. Estadísticamente ella ya no debía estar aquí, y sin embargo estábamos. Íbamos al cine, paseábamos por Coyoacán, comíamos esquites, volvimos a planear el viaje a Oaxaca. En cuanto termine este maldito protocolo, Mateo, decía ella, nos vamos. Quiero ver Monte Albán, quiero sentir ese sol. Y yo asentía y sonreía y compraba guías de viaje, sabiendo que nunca tomaríamos ese avión. Pero el cáncer de páncreas es un monstruo puntual. No respeta las mentiras hermosas, no le importa la guelaguetza, y el monstruo comenzó a despertar. Empezó sutilmente. El dolor de espalda, el mismo que la había traicionado al principio. ¡Ay!, dijo una noche mientras veíamos una película. Me volvió el dolor, justo en el mismo lugar. Sentí un hielo líquido en mis venas. Es normal, mi amor, le mentí, mi voz sonando demasiado rápida. Es inflamación post-tratamiento. El cuerpo está sanando, los nervios están sensibles. ¿Seguro? Se siente como antes. Seguro. Te daré un analgésico más fuerte. Comencé a subirle la dosis de los analgésicos. Primero el tramadol, luego empecé a mezclarlo con pregabalina. Estaba tratando los síntomas, tapando las grietas que aparecían en mi castillo de mentiras. El 8º mes. La fatiga regresó. La fatiga real, no la de la quimio falsa. Una fatiga que la aplastaba, que la dejaba en cama hasta el mediodía. No entiendo, Mateo, me dijo, su voz perdiendo ese brillo de guerrera. El doctor Google dice que después de la quimio, la energía regresa. Yo me siento peor. Tu bicho era especial, ¿recuerdas? Le dije, odiándome. Tu cuerpo luchó muy duro. La recuperación es más lenta. El 9º mes, la marca que yo temía. La marca de la siguiente tomografía de control.
El dolor ya era constante. El tramadol apenas lo tocaba. Ella había perdido 6 kilos. Su ropa le nadaba. Y ya no hablaba del blog. Yo sabía lo que estaba pasando. El monstruo estaba despierto y estaba hambriento. Mateo, me dijo una mañana, su voz débil, necesito el scan. No, mi amor, el protocolo no lo requiere hasta el mes 12. ¿Estás bien? No estoy bien, Mateo. Y tú lo sabes. Algo está mal. El dolor es insoportable. Y estoy asustada. Necesito ver la imagen. Necesito que me digas que sigue funcionando. Estaba acorralado. Ella no estaba pidiendo. Estaba suplicando. Su fe, la fe que yo había construido, ahora necesitaba una prueba tangible. Una prueba que yo no podía fabricar. Está bien, dije, mi voz un susurro. Programaré el scan. Ese día. Fue el peor día. La acompañé al tomógrafo. La besé en la frente. Te veo en la oficina. No fui a la oficina. Fui, de nuevo, a la sala oscura de Peña. Él ya estaba allí. No dijo hola. Solo señaló la pantalla. Las imágenes aparecieron. Ya no era una masacre. Era un apocalipsis. El hígado. Dios, el hígado. Ya no era un hígado. Era una masa tumoral sólida. El adenocarcinoma había reemplazado casi el 80% del órgano. El tumor original en el páncreas había crecido tanto que estaba estrangulando la vena porta. Tenía ascitis, líquido en el abdomen. Tenía derrame pleural, líquido en los pulmones. Era el fin, no en meses, en semanas, quizás días. Mateo, la voz de Peña era grave, sin compasión, solo hechos. Se acabó. Ya no hay nada que yo pueda hacer. No voy a modificar esto, no voy a ser ambiguo. El reporte va a decir la verdad. Tienes que decirle, tiene derecho a saber. Tiene derecho a cuidados paliativos. Lo que le has estado haciendo ya no es compasión, es crueldad. Me quedé mirando la pantalla. La imagen de mi esposa siendo devorada desde adentro. La imagen que era el resultado directo de mi mentira. Mi gemcitabina paliativa le había hecho algo. Nada. Absolutamente nada. Quizás, incluso, la había perjudicado, robándole la oportunidad de un tratamiento paliativo real más fuerte desde el inicio. Gracias, Peña. Fue todo lo que pude decir. Salí de la sala de radiología. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a interceptarla antes de que viera el reporte? ¿Inventar otra mentira? ¿Que la máquina se había roto? No, ya no había más mentiras. El castillo se había derrumbado. Caminé hacia la sala de espera de radiología y ella ya estaba allí, de pie, sosteniendo un sobre grande en sus manos, el reporte. Peña se lo había dado directamente a ella, la había traicionado o me había salvado. Su rostro no estaba triste, no estaba asustada, estaba tranquila, una calma aterradora. «Hola, Mateo», dijo, su voz plana. «Elena, déjame». Leí el reporte. Me interrumpió. No me miraba a mí. Miraba a la pared, por encima de mi hombro. Es curioso. El doctor Peña es muy detallado. Se me secó la boca. Progresión masiva de la enfermedad. Metástasis hepáticas incontables. Enfermedad en etapa terminal. Incompatible con el diagnóstico de TNE de bajo grado. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. «Elena, por favor». Y luego, continuó, su voz temblando por primera vez, no de tristeza, sino de una rabia fría. «Llamé a tu oficina. Mientras te esperaba, hablé con tu residente, esa chica nueva, Laura. Le pregunté por el protocolo HCTC74B. Mi sangre se congeló. Ella no sabía de qué le estaba hablando. Fue muy amable. Buscó en todo el sistema. Señora Salgado, no tenemos ningún protocolo con ese nombre, ni aquí ni en Houston. ¿Está segura?» Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que nunca había visto en ella. Odio. «¿Qué es un TNE, Mateo?» «Elena, dime qué es un tumor neuroendocrino», gritó. La gente en la sala de espera nos miraba.
Lo busqué en Google, Mateo, mientras te esperaba. Tasa de supervivencia a 5 años, 60%, tratable, crecimiento lento, todo lo que me dijiste. Por favor, vámonos a casa, hablemos en casa. Y luego, su voz se quebró. Busqué adenocarcinoma de páncreas. Se le escapó un sollozo seco, horrible. 6 meses, 6 a 8 meses. Tasa de supervivencia a 5 años, menos del 5%. Inoperable, incurable. Levantó el reporte de Peña. Lo sacudió frente a mi cara. Esto es lo que tengo, ¿verdad? Esto es lo que siempre tuve. La gente nos miraba. La llevé del brazo a mi consultorio, que estaba cerca. La metí adentro y cerré la puerta. Se derrumbó, no en mis brazos. Se derrumbó en la silla de paciente, la misma silla donde le había mentido por primera vez. Lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de rabia, de traición. «¡Mentiroso!», gritó. «¡Eres un mentiroso! Lo hice por ti», grité de vuelta, mi propia desesperación rompiéndose. «Lo hice para protegerte». «¿Protegerme? ¿Protegerme de qué, Mateo? De la verdad. Es tu verdad y no la mía. Te vi esa mañana, pensando en piedras en la vesícula. No podía ser el hombre que te dijera que te ibas a morir». «Pero me estoy muriendo», aulló. «Me estoy muriendo, y me hiciste creer que era una guerrera. Me hiciste creer que estaba ganando». Se puso de pie, tirando los libros de mi escritorio. «Mi blog, Dios mío, mi blog. Toda esa gente leyéndome, dándome ánimos por una mentira. La fiesta, la maldita fiesta de los 6 meses. Brindamos, Mateo, brindamos por mi medio tratamiento. ¿Y tú qué pensabas? ¿Qué pensabas mientras chocabas tu copa conmigo?» Me quedé callado. No había nada que decir. «¿Y la quimio?», preguntó su voz de repente helada. «La gemcitabina, la busqué también, dosis paliativa, ¿verdad?». Asentí, incapaz de hablar. «¿Qué significa eso, Mateo? Dímelo, como oncólogo». Significa que era para darte calidad de vida, no para curar. Pero tú me dijiste que me estaba curando, me dijiste que estaba funcionando. Los análisis de sangre, el CA-19-9, me dijiste que estaba en 950. Los falsifiqué. Ella cerró los ojos, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Y el scan de los 3 meses? ¿La reducción del 5%? Era el scan del primer día. Le cambié la fecha. Su respiración era superficial. Se estaba hiperventilando. Me robaste. Te di 1 año, grité, desesperado. Te di 1 año de esperanza, 1 año de vida, 1 año sin miedo. Estadísticamente, no debías haber llegado a la fiesta de los 6 meses. Te di 1 año en el que planeamos ir a Oaxaca. Te di 1 año en el que bailamos en la cocina. Ella me miró, y su rostro, nunca olvidaré su rostro. Era una máscara de calma absoluta, más aterradora que cualquier grito. «No me diste 1 año, Mateo. Me robaste 6. ¿Qué? Me robaste los 6 meses que sí tenía. 6 meses de verdad. 6 meses para arreglar mis cosas. 6 meses para despedirme de mi madre. 6 meses para decirle a mi hermana que la perdonaba. 6 meses para escribirle cartas a mis sobrinos. 6 meses para decidir yo cómo quería morir. En un viaje a Oaxaca, tal vez, o aquí en casa, rodeada de mi familia. Me robaste mi muerte, Mateo. La hiciste tuya. La convertiste en tu experimento enfermo. No, Elena. Y el dolor. Dios, el dolor. Yo te decía, Mateo, me duele. Y tú me dabas tramadol. ¡Tramadol! Porque si me dabas morfina, la mentira se acababa, ¿verdad? Si admitías que el dolor era real, el TNE de bajo grado no tendría sentido. Me dejaste sufrir para proteger tu mentira. No, no fue así. Fue exactamente así.
Se acercó a mí. Yo era más alto que ella, pero en ese momento me sentí de 1 centímetro. Ella me miró, y en sus ojos ya no había odio, solo un vacío infinito, un desierto. No eres un ángel, Mateo, no eres un santo, eres un monstruo, eres el peor monstruo de todos, el que miente en nombre del amor. Abrió la puerta de mi consultorio. ¡Sal! Elena, por favor. Sal de mi vida, no quiero volver a verte, no te acerques a mí, no eres mi esposo, no eres mi médico, no eres nada. Se sentó en mi silla, la silla del doctor, y me señaló la puerta. Vete. Salí de mi propio consultorio, cerré la puerta, me quedé allí, en el pasillo gris, mientras escuchaba el primer sollozo. El sollozo de la verdad, el sonido de una mujer que acababa de descubrir que se estaba muriendo y que el hombre en el que más confiaba le había robado el tiempo para decir adiós. El castillo de mentiras no solo se había derrumbado, me había aplastado a mí y a ella bajo los escombros, y esa es la confesión. Esa es la verdad del expediente que no puedo cerrar. Esa noche la ingresaron, no en mi piso. A petición suya, la ingresaron en cuidados paliativos, en el otro extremo del hospital. El doctor Benítez, mi colega, el que me había felicitado en la fiesta, tomó su caso. Fui a verla. Había un guardia de seguridad en su puerta. Lo siento, doctor Salgado. Órdenes de la paciente. Usted no puede entrar. Me quedé en el pasillo. A través del pequeño cristal de la puerta, la vi. El doctor Benítez estaba a su lado y le estaba colocando una bomba de morfina. Finalmente le estaban quitando el dolor. El dolor que yo, en mi compasiva mentira, le había ayudado a mantener. Esa noche, mientras yo estaba suspendido de mis funciones y bajo investigación del Comité de Ética, mientras me convertía en el paria del Incán, me di cuenta de la verdad final. Yo no le mentí para salvarla a ella. Le mentí para salvarme a mí del dolor de verla sufrir, para salvarme a mí de la verdad de que yo, el gran oncólogo, era impotente. Fue el acto de egoísmo más profundo, disfrazado del acto de amor más grande. Y ahora la había perdido mucho antes de que el cáncer se la llevara. El pasillo del ala de cuidados paliativos se convirtió en mi purgatorio. Yo, el doctor Mateo Salgado, jefe de oncología médica, ahora era un paria en mi propio hospital. Suspendido de mis funciones, sí, pero eso era solo el papeleo. La verdadera condena era la orden en la puerta de la habitación 408. La familia solicita que el doctor Salgado no entre. El guardia de seguridad, un hombre al que yo le había dado los buenos días por 10 años, ahora me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. No podía pasar, así que me quedé en el pasillo. Durante las siguientes 3 semanas, ese pasillo se convirtió en mi universo. Llegaba a las 6 de la mañana, antes de que el sol iluminara los volcanes, y me sentaba en la sala de espera de plástico naranja al final del corredor. Me sentaba allí, con un café de máquina que sabía a plástico quemado, y esperaba. ¿Qué esperaba? No lo sé. ¿Que ella cambiara de opinión? ¿Que su hermana saliera y me dijera, ¿quiere verte? ¿Que ocurriera un milagro? Yo, el hombre que no creía en milagros. Qué irónico. Yo que había construido un castillo de mentiras para evitar esta misma escena, ahora era un espectador forzado de la verdad más cruda. Desde mi puesto al final del pasillo, aprendí a leer el ritmo de la muerte. Aprendí a interpretar los susurros de las enfermeras. Me convertí en un experto en leer el lenguaje corporal de la familia de Elena cuando salían de la habitación. Los primeros días salían llorando. Lloraban con rabia, con dolor. Su madre, una mujer fuerte de Veracruz, salió una vez y me vio, caminó directamente hacia mí. Yo me puse de pie, mi corazón latiendo con una esperanza estúpida. «Mateo», me dijo, su voz sin inflexiones, muerta. «Beatriz, por favor, solo 5 minutos. Necesito...»
Me abofeteó. El sonido resonó en el pasillo silencioso de la madrugada. Fue una bofetada limpia, dura. Me dio con todo el dolor de una madre que pierde a su hija. Le robaste su adiós, susurró, su rostro a centímetros del mío, sus ojos secos, habiendo llorado ya todo lo que podía. Le robaste el tiempo. ¿Cómo te atreves a sentarte aquí, esperando qué? ¿El perdón? Vete al infierno, Mateo. No me moví. Me quedé allí, con la mejilla ardiendo, y la vi regresar a la habitación. Tenía razón. Los días siguientes, la familia salía y ya no lloraba. Salían agotados, salían con los hombros caídos. El doctor Benítez, mi antiguo colega, el hombre que ahora era el médico de mi esposa, pasaba por mi lado sin mirarme. Al principio, yo intentaba detenerlo. «Ricardo, ¿cómo está? ¿El dolor?» Él solo sacudía la cabeza. «Lo estamos manejando, Mateo. Déjanos trabajar. La dosis de morfina, ¿en cuánto está?» Me miró por fin, y vi en sus ojos lo que Elena había visto en los míos. Desprecio. ¿Por qué? ¿Para tus estadísticas? ¿Para tu próximo experimento? «Es mi esposa», grité. «Dejó de ser tuya en el momento en que le cambiaste la fecha a esa tomografía», dijo y siguió caminando. Empecé a rastrear la verdad a través de las migajas. Escuchaba a las enfermeras en su estación. «Aumenta la bomba de la 408 a 10 miligramos por hora. 10 miligramos, una dosis para elefantes. El dolor debía ser inimaginable». El monstruo que yo había ignorado, que había tapado con tramadol, ahora estaba despierto y rugía. Y yo la había dejado indefensa ante él, sin preparación. Y luego estaba el comité, la investigación, mi ejecución profesional. Tuve que sentarme en una sala de juntas, frente a Alcocer, frente a Mendoza, frente al director del hospital y frente al doctor Peña, mi amigo. Tuvieron que leerme mis derechos. Fue una disección clínica, no de un tumor, de mi alma, o de lo que quedaba de ella. «Doctor Salgado, ¿admite usted haber falsificado intencionalmente un diagnóstico?» «Sí». «¿Admita usted haber administrado un protocolo de quimioterapia no aprobado con dosis subterapéuticas con el fin de engañar a la paciente?» «Sí». «¿Admita usted haber falsificado reportes de laboratorio e imagenología?» «Sí». «¿Admite usted haber coaccionado al jefe de radiología, el doctor Peña?» «No», dije, y miré a Peña. «Él intentó detenerme, fui yo, solo yo». Peña testificó. Contó la verdad, contó cómo le rogué, contó cómo vio las imágenes reales y cómo yo me negué a aceptarlas. No me defendió, no me atacó, solo expuso los hechos. La residente Laura también testificó. Contó cómo la señora Salgado le había llamado preguntando por un protocolo que no existía. La jefa de enfermeras, Marta, testificó. Contó cómo le pedí la sala privada, cómo le mentí sobre un VIP. Mi castillo de mentiras, expuesto bajo la luz fluorescente de una sala de juntas. El director me hizo la última pregunta. «Solo una cosa, Mateo, por el amor de Dios». «¿Por qué?» Y me quedé allí, callado. ¿Qué podía decir? Que la amaba, que no podía soportar verla sufrir. ¿Sonaba eso como amor? ¿Dejarla sufrir un dolor físico incontrolable para salvarme a mí del dolor emocional de la verdad? Porque fui un cobarde, fue todo lo que pude decir. Porque la amaba más que a mi ética, pero no lo suficiente como para respetar su verdad. El veredicto fue rápido. Mi licencia fue suspendida indefinidamente, mi contrato con el INCAN terminado, mi carrera acabada, 15 años de ser el doctor Salgado, el témpano, evaporados en una mañana. Me quitaron mi gafete, me quitaron mi acceso. Ahora ya no podía ni siquiera entrar al edificio. Me convertí en un verdadero fantasma. Me sentaba afuera, en la banqueta, frente a la entrada de Tlalpan. Veía a las ambulancias llegar, veía a los residentes correr, a mis antiguos colegas, veía a la madre de Elena, a su hermana, entrar y salir.
Me traían café en un vaso de unicel de un puesto de la calle y esperaba. Empecé a vivir en nuestro departamento de la Roma, pero ya no era mi casa. Era un museo de mi traición. Cada cosa me gritaba. Su blog. Abrí su laptop. Mi TNE y yo. La última entrada era de antes de la fiesta. 6 meses. Lo estamos logrando. Sus libros, sus pinceles, su ropa, aún colgada en el closet. Y la guía de viaje, la guía de Oaxaca, encima de la mesa de noche, con una esquina doblada en la página de Monte Albán. Las noches eran lo peor. El silencio que me había robado el sonido de su risa. Me sentaba en la oscuridad de la sala, bebiendo, hablando solo, confesándome. Lo siento, Elena, lo siento. Solo quería más tiempo. Solo quería otro baile en la cocina. Quería llevarte a Oaxaca. ¿Por qué no me dejaste mentirte un poco más? ¿Por qué la verdad tenía que ganar? Y la respuesta siempre era la misma, porque la verdad siempre gana, la biología siempre gana, el cáncer de páncreas siempre gana. Yo, el oncólogo, sabía esto mejor que nadie, y aún así, pensé que podía ser más listo que la muerte. ¡Qué arrogancia! La arrogancia. Esa era la respuesta. No fue amor, no fue compasión, fue la arrogancia más pura, la arrogancia de un hombre que controlaba la vida y la muerte en su piso. El hombre que daba sentencias. No pude soportar ser el hombre que recibía una. No pude soportar ser impotente. No pude soportar que el universo le hiciera esto a mí, a mi esposa. Así que reescribí el universo. Creé una realidad paralela donde yo seguía siendo el doctor Salgado, el genio, el salvador, donde yo tenía el control, y para mantener ese control la sacrifiqué a ella. La llamada llegó un martes, a las 3:14 de la madrugada, la hora de los demonios. Vi el número de su hermana en la pantalla de mi celular. Mi mano tembló tanto que apenas pude contestar. «Hola», silencio. Solo un sollozo ahogado. «¿Sofía?», pregunté. «Se fue Mateo». La voz de su hermana era un cuchillo de hielo. «Se acaba de ir». Cerré los ojos. El suelo de la sala se sintió frío bajo mis pies. «¿Ella dijo algo?», pregunté, mi voz un suso patético. Un silencio largo. «Dijo...». La voz de Sofía se quebró. «Dijo que te perdonaba, no por la mentira. Dijo que nunca te perdonaría por eso. Dijo que te perdonaba por el año de esperanza, por la fiesta. Dijo que fue cruel, pero que también fue hermoso, y que te odiaba por eso, y que te amaba por eso, y que ya no quería sentir más dolor. Yo... «No vengas al funeral, Mateo», me cortó. «No te atrevas. Déjala descansar. Ya le hiciste suficiente daño». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Se había ido. Mi Elena. Mi mentira se había acabado. Y se la había llevado con ella. No sentí alivio, no sentí tristeza, sentí... nada. Un vacío. El vacío que ella llenaba. El vacío que mi castillo de mentiras había estado tratando de tapar. El cáncer la había matado, y mi mentira me había matado a mí. Ahora estoy aquí, en este departamento vacío en la Roma, rodeado de sus cosas. El comité de ética me quitó mi licencia, la comunidad médica me quitó mi nombre, la familia de Elena me quitó mi derecho al luto, y Elena se llevó mi alma. A veces, por la noche, abro mi laptop, abro la carpeta encriptada, H7774B, miro los reportes falsos. Miro las tomografías que le mostré, miro la foto de nuestra fiesta, la de los 6 meses, su sonrisa, y me hago la misma pregunta, una y otra vez. Si pudiera volver a ese día, a ese baño del hospital, con el olor a cloro y la verdad en mis manos, ¿lo haría de nuevo? ¿Volvería a mentir? ¿Volvería a elegir el castillo de mentiras sobre la cruda verdad? Y lo más aterrador, lo más terrible de esta confesión es que la respuesta, Dios me perdone,
La respuesta sigue siendo sí. Volvería a robarle cada segundo de esperanza, aunque me costara la eternidad. Mi nombre es Dr. Mateo Salgado. Soy un oncólogo, soy un mentiroso y soy un monstruo. Pero la amaba. Dios, cómo la amaba. Y esa es la única verdad que me queda.